Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube, vuestro santuario para celebrar el arte cinematográfico en su máxima expresión. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que nos pone a todos en pie de guerra, una noticia que resuena con la fuerza de 1000 aplausos en el corazón de quienes entendemos y vivimos la magia que ocurre en la pantalla. Y es que, como bien habéis podido apreciar en ese título que seguro os ha hecho saltar de la silla, Demet ha conquistado la cima, se ha coronado en lo más alto. Sí, habéis oído bien, Demet, nuestra indiscutible reina de la interpretación, se alzó con el codiciado galardón a Mejor Actriz en los prestigiosísimos Premios Novela Española. Un aplauso, por favor, un aplauso monumental, un auténtico tsunami de ovaciones para ella. Pero esto, mis queridos cinéfilos, no es simplemente una victoria más, es la culminación de un viaje titánico, de una dedicación que trasciende las horas de rodaje, de una pasión que ha ido horneándose a fuego lento hasta convertirse en la obra maestra que hoy celebramos. Y precisamente de eso, de ese extraordinario periplo que ha llevado a Demet a este punto de gloria inenarrable, es de lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a sumergirnos en las profundidades de su arte, a comprender por qué esta noche, más que nunca, es un momento para alzar nuestras copas, para celebrar por todo lo alto y sobre todo para inspirarnos con su ejemplo. Si os apasiona el universo de la interpretación hasta el punto de sentir mariposas en el estómago, si disfrutáis como niños siguiendo las trayectorias de los grandes talentos que forjan la historia del cine, y si, como yo, sentís esa conexión visceral, esa empatía profunda con las historias que se cuentan con el alma, entonces, créanme, este vídeo ha sido tejido pensando y creado exclusivamente para vosotros. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta fascinante odisea, a este viaje por la gloria de Demet, no olvidéis, por favor, apretar ese botoncito rojo de suscribirse, que tenéis por ahí abajo y activar esa campanita que es como una varita mágica para que no os perdáis ni una sola de nuestras próximas joyas cinematográficas. Os lo aseguro, vienen cosas muy interesantes que os dejarán sin aliento. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón palpitante de esta noticia que nos inunda de alegría. Demet, un nombre que ya no es solo una actriz, sino que se ha convertido en sinónimo de excelencia, de maestría, de esa chispa divina que solo los elegidos poseen. Muchos de vosotros, estoy seguro, la conocéis y la tenéis grabada a fuego en vuestra memoria por ese papel icónico que la catapultó a la fama, esa interpretación magistral que nos hizo contener la respiración en cada escena, que nos hizo sentir cada matiz emocional como si fuera nuestro propio latido. Pero lo que a menudo, en el ajetreo del éxito, se nos escapa, son las innumerables horas de ensayo meticuloso, las lágrimas contenidas en las escenas más desgarradoras, las dudas que con total seguridad han surcado su mente en algún momento de este arduo camino, y sobre todo, esa tenacidad indomable, esa fuerza de voluntad férrea para seguir adelante, para pulir su arte hasta convertirlo en esa gema preciosa que hoy todos admiramos con devoción. Ganar un premio de la talla del de Mejor Actriz en los Premios Novela Española no es, ni mucho menos, una proeza trivial. Estamos hablando de uno de los certámenes más importantes y respetados de la industria cinematográfica y televisiva, un escenario donde se dan cita los referentes indiscutibles del cine y la televisión en España, un lugar donde el nivel de exigencia es, francamente, estratosférico. Intentad imaginaros la competencia feroz, la cantidad de talentos excepcionales que se postulan cada año, la calidad de las producciones que compiten, y cómo entre toda esa constelación de estrellas, Demet ha logrado no solo destacar, sino brillar con una luz propia y deslumbrante. Pero ¿qué es exactamente lo que hace a Demet tan especial, tan única, tan irresistiblemente magnética en pantalla? Pues sinceramente creo que reside en esa capacidad camaleónica que posee de manera innata. Ella no se limita a interpretar un personaje, se fusiona con él, se transforma, lo habita por completo. Sus ojos son capaces de transmitir una profundidad insospechada, un universo de emociones que hablan por sí solos. Sus gestos, por más sutiles que parezcan, logran articular discursos enteros y su voz, esa voz que tiene la capacidad de acariciar el alma con dulzura o de quemar con intensidad, es una herramienta poderosa capaz de transportarnos a universos narrativos completos, de sumergirnos de lleno en la trama. Ella no se conforma con recitar un guión como si fuera una tarea más. Ella lo vive, lo siente en cada fibra de su ser, lo respira como si fuera su propia existencia. En su última película, esa obra maestra que le ha valido este reconocimiento tan merecido, Demet se atrevió a dar vida a un papel tremendamente complejo, un desafío que pocos actores habrían sido capaces de abordar con tanta maestría. Un personaje intrincado,
lleno de claroscuros, de matices psicológicos que requerían una sensibilidad exquisita, una empatía profunda y una fuerza interpretativa brutal. Y ella, señoras y señores, lo entregó todo, su alma y su talento. Pensemos un momento en esa escena clave, esa secuencia que, sin lugar a dudas, ha sido la punta de lanza, el detonante para que los miembros del jurado hayan reconocido su genialidad. ¿Recordáis esa conmovedora secuencia en la que su personaje se enfrenta a su mayor adversidad, a su momento más oscuro y crucial? La cámara la enfoca y en la inmensidad de sus ojos, podíamos vislumbrar el torbellino desatado de emociones, la rabia contenida, el dolor más profundo que se anida en el alma, pero también, y esto es lo verdaderamente asombroso, una chispa incipiente de esperanza, una resistencia inquebrantable que desafiaba todas las probabilidades. No hubo rastro de sobreactuación, ni de artificios innecesarios que pudieran desvirtuar la pureza del momento. Fue pura autenticidad, un torrente incontenible de verdad que nos dejó a todos sin aliento, paralizados por la intensidad. Y es precisamente esa honestidad brutal en su trabajo lo que la diferencia del resto. Demet no busca el aplauso fácil, la aclamación superficial, ella busca conectar con el público en un nivel íntimo, despertar sensaciones dormidas, provocar la reflexión profunda, hacer que cada espectador se cuestione su propia realidad. Los críticos, esos guardianes de la excelencia cinematográfica, han alabado sin cesar su valentía, su audacia para abordar un papel tan exigente y complejo. Y es completamente comprensible. Hemos tenido la fortuna de ver a muchísimos actores talentosos a lo largo de nuestra vida, pero muy pocos poseen esa chispa única, ese algo inexplicable que te hace exclamar sin dudar, esto es pura magia. Demet es una de esas artistas excepcionales que no solo actúa, sino que crea, que infunde vida de una manera tan profunda y conmovedora que te hace olvidar por completo que estás presenciando una obra de ficción. Cada tic, cada mirada cargada de significado, cada silencio elocuente, todo está impregnado de intencionalidad. Es como si desgranara capa a capa la intrincada psique de sus personajes, despojándolos de toda superficialidad y mostrándonos su esencia más pura y vulnerable. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia fundamental del trabajo en equipo. Un gran actor, por muy brillante que sea, es también el resultado de un entorno propicio, de un director que confía ciegamente en su visión, de compañeros de reparto que con su talento, elevan la escena a cotas insospechadas. Pero sin ninguna duda el motor principal, el corazón que late con más fuerza en esa interpretación, ha sido Demet. Ella ha sido la que ha llevado la batuta con maestría, la que ha guiado la marea de emociones, la que ha logrado que cada escena brille con una luz propia e intensa. Este premio es sin duda un homenaje a esa comunión artística que se forja en el plató, a esa alquimia mágica que sucede cuando el talento se une en pos de una misma visión. Pero sobre todo es un reconocimiento individual, un tributo a su talento desmesurado y a su incansable dedicación. Además, su trayectoria es un espejo de perseverancia, un faro para aquellos que creen en los sueños. No apareció de la noche a la mañana en la cúspide del éxito. Hemos sido testigos privilegiados de su evolución, de cómo ha ido construyendo su carrera con paciencia y determinación, paso a paso, asumiendo retos cada vez mayores, aprendiendo de cada experiencia, tanto de los éxitos como de los posibles tropiezos. Ha pasado por papeles pequeños, por proyectos que quizás no tuvieron el eco mediático esperado, pero en cada uno de ellos demostró un compromiso inquebrantable y una profesionalidad admirable. Esa constancia, esa tenacidad inquebrantable es la que al final cosecha estos frutos tan dulces y tan merecidos. Es la prueba irrefutable de que el talento innato, la dedicación incansable y una pasión desbordante son una combinación infalible para alcanzar las estrellas. Y ahora, con este prestigioso galardón en sus manos, Demet no solo se consagra como una de las grandes actrices de nuestra generación, sino que además eleva el listón para todos los demás. Se convierte en una inspiración viva, en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de actores y actrices que sueñan con alcanzar la cima, con dejar su huella en la historia del cine. Su éxito rotundo nos demuestra, de manera palpable, que los sueños, por ambiciosos que parezcan, son absolutamente alcanzables si se trabaja con la misma determinación y el mismo amor que ella ha infundido en cada fibra de su profesión. Es un faro de talento en un panorama que a menudo puede parecer complejo y abrumadoramente competitivo. Lo que más me intriga, y creo que a muchos de vosotros también, de Demet es precisamente esa asombrosa capacidad para sorprendernos continuamente. Justo cuando crees que la has descubierto, que sabes cuál es su registro,
que has descifrado su código, aparece con un nuevo personaje que te deja con la boca abierta, maravillado ante su versatilidad. No se encasilla, no se repite, nunca cae en la complacencia. Siempre busca la forma de reinventarse, de explorar territorios actorales inexplorados, de desafiar sus propios límites. Y es esa audacia, esa sed de descubrimiento, lo que la hace tan fascinante, tan magnética. Nos invita a acompañarla en sus apasionantes exploraciones, a ser testigos privilegiados de su constante crecimiento y de su inagotable evolución artística. Este premio en los Novela Española es, sin lugar a dudas, un hito trascendental en su carrera, un momento cumbre que quedará grabado en los anales de la historia del cine. Es el reconocimiento merecido a años de esfuerzo titánico, a un talento innato que ha sido pulido con una disciplina férrea y una pasión desmedida. Pero también es una promesa brillante de que aún nos quedan muchísimas interpretaciones memorables por presenciar, muchísimas emociones que nos hará sentir, muchísimas historias que nos tocará el corazón. Imaginaos lo que será capaz de hacer ahora, con este impulso inigualable, con esta validación de su arte a nivel nacional. El futuro se presenta deslumbrante, lleno de posibilidades infinitas y estoy absolutamente seguro, de nuevos proyectos que nos mantendrán pegados a la pantalla, cautivados por su talento. En resumen, la victoria de Demet en los premios Novela Española como mejor actriz es una noticia que no solo alegra el corazón de todos los cinéfilos empedernidos, sino que también celebra la perseverancia, la dedicación y la excelencia en el arte. Es la demostración palpable y contundente de que el talento puro, la dedicación incansable y una pasión ardiente son, sin duda alguna, recompensados. Hemos tenido la oportunidad de repasar cómo su asombrosa capacidad camaleónica, su honestidad interpretativa desgarradora y su tenacidad inquebrantable la han guiado hasta este merecidísimo reconocimiento. Es un ejemplo inspirador para todos nosotros, un faro de esperanza en un camino que a veces parece incierto, y sobre todo, una garantía de futuras grandes actuaciones que sin duda nos dejarán sin aliento. Así que, queridísimos amigos, mi más sincero deseo es que hayáis disfrutado tanto como yo de esta celebración virtual, de este homenaje a una artista excepcional. ¿Qué os pareció la actuación de Demet en su última película? ¿Hay algún otro papel suyo que os haya marcado especialmente, que os haya hecho vibrar de emoción? Me encantaría, de verdad, leer vuestras opiniones, vuestras reflexiones más íntimas en esa sección de comentarios que tenéis ahí abajo. Vuestra participación activa, vuestras ideas y vuestro cariño son precisamente lo que hace a esta comunidad tan especial, tan vibrante, tan única. Y si este vídeo os ha gustado, si os ha parecido interesante y os ha contagiado de esta misma pasión por el cine, por favor, no seáis tímidos, dadle un buen y generoso me gusta. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que también aman el séptimo arte, para que todos se enteren de esta fantástica noticia y celebren con nosotros. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Nos esperan muchísimas más historias fascinantes, análisis profundos y momentos de pura pasión por el cine que os dejarán con ganas de más. Gracias de corazón por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional, por ser parte de esta increíble familia cinéfila, y nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que el cine os acompañe siempre.